Hola a todas y a todos. El día de hoy estamos ya realizando un trabajo final dentro de la materia de Poder Judicial. El día de hoy nos quedó como proyecto escoger un tema el cual resulte ser de nuestro agrado o de nuestro interés. He aquí que para mí, dentro del desarrollo de todas las participaciones que he tenido, considero muy importante hablar sobre el Poder Judicial, como ya hemos venido hablando, pero abordándolo desde la importancia que éste va a tener. El día de hoy voy a abordar al Poder Judicial como un pilar para el Estado de Derecho. Dentro del presente video voy a abordar una reflexión del Poder Judicial, como bien acabo de mencionar, y la importancia que tiene respecto a la relación con los otros poderes del Estado, así como la realidad y visión en la sociedad mexicana. Bueno, ya en otros videos hemos hablado acerca de los poderes, pero vamos a regresarnos un poquito en materia para poder ir entendiendo lo que vamos a abordar. Primero vamos a iniciar desde el concepto del poder. Por ejemplo, desde una visión más o menos técnica, sin apuros ideológicos o dogmáticos, podemos definir el poder como la capacidad que tiene una persona o institución de gobierno para imponer su voluntad sobre quien afecta la decisión tomada. Es muy importante resolver de ello que entonces, como condición sine qua non, del poder debe de haber una relación bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una relación entre quien ostenta la condición de poder y la ejerce y otro de quien la recibe y la acepta para dar. Hacer o no hacer algo en función de el primero. La palabra poder es un término muy amplio y se utiliza en multitud de áreas. En este caso nos vamos a ceñir en el poder político, que es la capacidad que tiene el actor o un conjunto de ellos de someter a un conjunto de personas y que acepten las decisiones tomadas de manera colectiva. Entonces, teniendo en cuenta, ahora bien, acerquémonos a las consideraciones teóricas del término para distinguir con mayor exactitud la división de poderes. Tenemos entendido que uno de los principales impulsores o de los que inician con esta teoría de la división de poder, tenemos a Thomas Hobbes. Hobbes, en uno de los capítulos del Leviatán, desarrolla una detallada conceptualización de la idea de poder. La pertenencia de tal conceptualización surge de la necesidad de proveerle a una propuesta ético-política un piso firme sobre el cual levantar los fundamentos normativos de un Estado. Vamos a remontarnos un poquito en la historia y vayamos a la Europa absolutista, en donde el absolutismo es un régimen político característico de la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna en Europa Occidental. Específicamente tiene lugar en los siglos XVI al siglo XVIII. Su característica más destacada es la concentración de todo el poder político en las manos de un monarca. Con dicha concentración de poder se hicieron las más terribles barbaridades en la historia de la humanidad, tanto en Europa como en las distintas regiones del mundo donde dominaron los europeos. Para finales del siglo XVII y del siglo XVIII es que surgen filósofos como Locke o Montesquieu que proponen un nuevo tipo de Estado, un Estado liberal, un Estado garantista de derechos políticos con una clara visión de la división del poder y bajo el nuevo paradigma de un contrato social donde el pueblo se configura como el soberano quien delega sus poderes en un gobierno democráticamente electo. Locke enuncia claramente la división del poder de la siguiente forma. Menciona el poder de hacer las leyes recae en el poder legislativo, mientras que al ejecutivo le compete la ejecución de las leyes interiores de la sociedad sobre sus partes, y al federativo le corresponde el manejo de la seguridad de intereses públicos en el exterior. Para Locke, los poderes ejecutivo y federativo casi siempre se reúnen en una misma persona, además de poder estar unidos mismos con el legislativo, lo que nos permite un sistema parlamentario
donde el Ejecutivo y el Legislativo proveen de un mismo órgano. Su teoría de la división de poderes no se encamina a consolidar un equilibrio entre las distintas funciones del poder público o del poder político, sino además su idea carece del mecanismo que permiten el control jurídico y político del poder, que propondrán el ejercicio eficiente y apegado al orden jurídico de los órganos de gobierno. Entonces también tendríamos que Montesquieu en sus consideraciones parten de una gran premisa. Señala que para que no se abuse de poder y se respeten las libertades, es necesario que se pongan limitaciones en el ejercicio del poder. Para Montesquieu existen tres clases de poder que encontraremos sin duda alguna en el Estado. El primero, el poder legislativo, que se va a encargar de hacer las leyes. El poder ejecutivo, con su competencia de hacer la paz o la guerra, enviar o recibir embajadas, establecer la seguridad pública y precaver las invasiones. Y el poder judicial, en quienes recaen las tareas que van a consistir en castigar los delitos y juzgar las diferencias entre los particulares. Contrario a esto, a lo que señala Locke, Montesquieu considera que cuando el legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos, pues tiránicamente. En este hipotético, la legitimidad del poder se perdería y estaríamos más bien frente a un monarca absoluto. El principio de la división de poderes, en la división de sus funciones, es la más grande contribución al constitucionalismo hecho por Montesquieu. Distintos ordenamientos la han adoptado, entre ellos el texto constitucional mexicano, que aún la conserva. En el capítulo primero del título tercero, cuyo tema es la división de poderes, del artículo 49 de la Constitución, enuncia lo siguiente: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo en casos de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. Bajo esta premisa, entonces, es que cobra suma importancia la autonomía de los poderes, pues sin ella poco serviría su división. Por ejemplo, ¿cuál sería el propósito de un poder judicial sometido a las voluntades del Ejecutivo o un legislativo supeditado a las lógicas formalistas del judicial? Cada uno de los poderes debe de tener garantizada su autonomía y su independencia para que funcione debidamente el equilibrio y la división de poderes. La Constitución, las leyes y las instituciones deben garantizar estos principios fundamentales y los funcionarios públicos practicarlos como máxima republicana. En su parte dogmática, la Constitución mexicana de 1917, desde entonces y hasta hoy vigente, establece de manera no limitativa los derechos y libertades con las que cuenta el pueblo mexicano. También establece las limitantes a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, todo desde el artículo primero hasta el 39. Del 39 en adelante, hasta concluir, viene a configurarse la parte orgánica de la Constitución. La función de la parte orgánica consiste en establecer la organización del Estado, no solo para determinar su composición, sino para complementar las garantías individuales, en tanto que delimitan las funciones públicas, implementando así el principio de que el poder frene al poder. El poder reformador de la Constitución en México ha operado fundamentalmente en las atribuciones de cada uno de los órganos de gobierno, así como en la distribución de competencias entre la esfera de gobierno. De esta manera, las atribuciones o facultades de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial se han visto modificadas frecuentemente. De igual manera, a pesar de la regla del artículo 124 constitucional, la distribución competencial entre federación y estados ha sido flexiblemente reformada a favor de la primera esfera.
La Constitución Política de un Estado contiene, entre otras cosas, en su texto los derechos fundamentales de los miembros de una sociedad política, que ha sido inscrita dentro del texto constitucional para ser salvaguardados ante el ejercicio del poder político. También incluye la organización de los poderes públicos del Estado y de la estructura estatal en general, a fin de que cada uno tenga competencias limitadas que permitan que el ejercicio de sus funciones sea ordenada y según los procedimientos preestablecidos. De esta manera se cumpliría entonces con el equilibrio de poderes que evite el abuso de poder. Se asegura la democracia representativa con un sistema de gobierno y la supremacía constitucional para que todo ordenamiento jurídico que emana de alguna facultad estatal esté por debajo de la norma suprema. Entremos entonces ahora en materia del Poder Judicial, que nos funge como un pilar para el Estado de Derecho. Esto es necesario entenderlo de la siguiente manera, como ejemplo. Para cumplir su principal función, la misma Constitución y las leyes que de ella emanan, otorgan a los juzgadores del Poder Judicial facultades jurídicas concretas para actuar en nombre del pueblo y así dirimir conflictos entre particulares, entre los individuos y entre los poderes del Estado y también entre conflictos que pueden haber entre los poderes del Estado. Generalmente los derechos y las obligaciones que se enmarcan en la Constitución son cumplidas diariamente por los gobernados y gobernantes. Sin embargo, no siempre es así. Hay excepciones a la regla y es donde, entendiendo la potestad atribuida al Poder Judicial, este habrá de hacer respetar los derechos y obligaciones de la Constitución a través de las leyes y ejerciendo su facultad sancionadora de la ley. Otra potestad jurídica delegada por las y los ciudadanos al Poder Judicial es la de salvaguardar sus derechos y libertades públicas frente al ejercicio de los funcionarios públicos. Es decir, las y los ciudadanos deberán tener garantizadas la protección de sus derechos, incluyéndolos de los propios funcionarios del Estado. Asimismo, en la Constitución se encierran las facultades, los lineamientos e impedimentos de los distintos órganos de poder a fin de mantener un orden en el Estado que nos brinde certeza legal en el actuar de las distintas partes del aparato estatal en cuanto a su origen y sus competencias. Sin embargo, poco serviría todo esto si no hubiese diversas formas para que el ordenado pueda ser cumplido según el mecanismo establecido o los medios. Todos aquellos mecanismos o medios para asegurar el cumplimiento habremos de llamarlos medios de control constitucional. Estos medios de control constitucional habrán de defender la Constitución a través de instrumentos procedimentales cuyo objetivo será hacer valer el contenido, los alcances y la evolución de la ley constitucional. De igual manera, el control constitucional tiene como objetivo o fundamento el principio de supremacía constitucional sin el cual no pudiese asegurarse su defensa, pues es a través de este principio mediante el cual una constitución, al ser nombrada como la norma mayor jerárquica, permite que las demás normas puedan someterse y puedan, llamémosle así, fácilmente en sus disposiciones legales tomar y retomar lo que se encuentra establecido. De esta manera, cualquier ley dictada por el Congreso o Parlamento, así como los decretos y demás resoluciones, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo e incluso del Judicial, habrán de someterse a la supremacía de la norma constitucional. Es así entonces que los medios de control de constitucionalidad se asegurarán de que la Constitución sea respetada en su contenido, para proteger los derechos fundamentales y los derechos humanos de cada una de las y los ciudadanos de un determinado país, así como también el de mantener respetuosamente el equilibrio de facultades y competencias de los órganos estatales, como el de mantener la supremacía de la Constitución sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Ya con todo lo anteriormente abordado, se cumple el binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad, es decir, la conjunción de un Estado con el derecho.
porque sabemos que el Estado necesita un sistema normativo que le dé legitimidad y un encuadre de actuación. Dicho esto, no está de más recordar que el Estado desde su nacimiento ha sido regido por el derecho y seguirá siendo sostenido por el mismo con el paso del tiempo. De esta manera es que conocemos la configuración del Estado moderno o del Estado de Derecho, como es denominado por diversos autores. El Estado de Derecho no es más que el hecho jurídico, político y social de que la comunidad política viva de acuerdo a sus leyes vigentes, es decir, en su derecho positivo. Pueden ser ubicados 4 elementos necesarios para que exista realmente un Estado de Derecho. El primero de ellos es el imperio de la ley, es decir, que la ley se sobreponga como expresión máxima de la voluntad general. Como segundo elemento tenemos la división de poderes, es decir, encontrar el poder político dividido en un poder legislativo, uno ejecutivo y uno judicial. También un tercer elemento que será la legalidad de la administración, el cual redundará en que todos los actos de autoridad se ceñirán a los dictados por la ley. Y, por último, un cuarto elemento, el de derechos y libertades fundamentales garantizadas dentro de un marco jurídico formal. Finalmente, también nos vamos a encontrar con 2 elementos que no pueden prescindir a la hora de establecer un Estado de Derecho, tal como son los principios de igualdad y de legalidad. Se ha dicho, por ejemplo, que el Poder Judicial mantendrá el orden constitucional vigente, permitiendo la salvaguarda de los derechos de los gobernados, y también podrá dirimir conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado y entre los órganos del Estado. Pero ¿qué sería de lo anterior si sus facultades fuesen aplicables sin un principio que asegure que sus resoluciones, por ejemplo, se sometan a independientemente de quién sean por su disposición social o estatus económico, en condiciones de igualdad de entre los miembros de la sociedad? Abordemos 3 ejemplos de cómo el principio de legalidad deben de ser abordados en cada uno de los poderes del Estado. En el caso del Poder Ejecutivo, las acciones y políticas públicas que emanen de este en sentido mejorarán las condiciones de la población y deberán atender el principio de legalidad al someter sus alcances por igual a todos los integrantes de la sociedad sin distinción alguna. En el caso del Poder Legislativo, tendremos que de hacer el mismo razonamiento lógico jurídico al crear leyes que vayan en sentido de aplicarse de forma igualitaria entre los miembros de la sociedad. Es decir, no habrá de someterse leyes específicas a un determinado grupo social o con efectos negativos, solo en casos en donde se busquen equitativamente impulsar un sector de la sociedad para alcanzar la igualdad. En cuanto podrán disponer de algunas legislaturas en particular. Respecto a la legalidad como principio y su significado jurídico más aceptado, instruye que todo acto de los órganos del Estado deberán de hallarse fundados y motivados por el derecho positivo, es decir, por normas vigentes. Si lo expresamos de otra manera, el principio de legalidad insta a la sujeción de todos los órganos estatales al derecho, más aún, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de forma y fondo consignados en la Constitución. Ahora bien, para ir concluyendo, podemos decir que el Poder Judicial, al ser uno de los poderes del Estado, está obligado a cumplir sus funciones principales basadas en la procuración y salvaguarda de los derechos de las y los gobernados, servir como apéndice del Poder Ejecutivo y Legislativo y mantener el equilibrio constitucional de las facultades estatales. No podría imaginarse en la actualidad un Estado que pudiese prescindir del Poder Judicial. Por eso es importante su permanente estudio y reflexión. Como cualquiera de los otros 2 poderes, el Poder Judicial también debe de regularse en su ejercicio de poder, sobre todo por el impacto de sus decisiones en la vida del pueblo, pero también en la vida orgánica del Estado. Es decir, su influencia es tanta
que podría erigirse desde el momento en que lo dispusiera en el absolutista judicial. Su papel en las denominadas lawfare o guerras jurídicas han venido a demostrar que las influencias del Poder Judicial sobresalen más allá del aspecto jurídico o legal, sino que pueden borrar de un plumazo todo un sistema político y sus operadores. Vale la pena, pues, analizar constantemente este poder del Estado, repito, y al mismo tiempo delimitar sus actuaciones, siempre en apego de las libertades y demás principios que mantengan el sano equilibrio de los poderes y el respeto de los derechos de las y los gobernados. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan todos un muy buen aprendizaje de todos los videos que hemos grabado. Muchísimas gracias.